Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorials.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de Camel y la recursividad, y en este vídeo vamos a ver una nueva función del módulo list, la función map, de la que ya hemos hablado en innumerables ocasiones. Creo que la explicamos también en el vídeo de orden funcional, porque es un claro caso de orden funcional, donde la función listMap es una función de orden mayor y la función que le entra a esta función es una función de orden inferior que se aplica sobre los elementos de una lista de entrada. Entonces, ¿qué hace listMap? Podemos llamarle, o podemos decir del que es un iterador y que coge cada elemento de la lista de entrada, lo pasa por una función f y nos genera una nueva lista con esas salidas de todos los elementos que entran a la función f. Entonces, directamente lo que nos dice OCaml es muy sencillo, es decir, tenemos listMap f, la lista A1 a n, aplica la función f a cada a sub i, es decir, desde A1 hasta n, es decir, va a aplicar f a todos los elementos de la lista y construye la lista f de A1 hasta f de n. Dice con los resultados devueltos por f, y dice que no es recursiva de cola. Nos dice que no es recursiva de cola, pero se puede realizar recursiva de cola. ¿Cómo? Pues si veis los vídeos que hemos estado realizando hasta el momento, os dais cuenta que es muy sencillo. Es aplicar simplemente, por ejemplo, la técnica que utilizamos para definir la función de list, y luego aplicar un listref terminal. Bien, bueno, también tenemos en este módulo de OCaml list, tenemos la función refmap que construye la misma lista pero de forma inversa, y esa sí que nos dice que es terminal. Pero bueno, de todas formas, nosotros podemos hacer un listmap terminal con las técnicas que hemos visto hasta el momento y de sobra, porque muchas de ellas las hemos repetido. Entonces, simplemente con repasar los vídeos, si no tenéis muy claro, pues se construye esta función listMap terminal. Bien, entonces aquí vamos a ver la no terminal, y es simplemente aplicar recursividad como hemos hecho hasta el momento. Es decir, coger cabeza, aplicar f, coger cabeza, aplicar f, coger cabeza, aplicar f, hasta que no haya ningún elemento más. Entonces, ¿qué solución o qué definición podemos darle a esta función? Pues ya veréis que es muy sencillo. Let listMap coge una función f que será la de orden inferior y una lista L que vamos a pasar por pattern match. Entonces f igual a que es una función que vamos a pasar por pattern match en el argumento, el último que entra, que es la lista A1 a n. Entonces, si la lista está vacía, pues ¿qué hacemos? Devolvemos la vacía. Si tenemos ht, bueno, tened en cuenta que siempre que haya una lista que haya recursividad no hay que devolver esto, sino que nosotros, por la construcción que vamos a realizar a continuación, esto es lo que debemos hacer. Bien, entonces tenemos ht, pues aplicamos h o la función f sobre el argumento h y nos va a devolver un resultado, y esto lo unimos a aplicar el listMap sobre la cola, o sea, lista map f y la cola t, es decir, que cada llamada que se haga se va a coger la cabeza, es decir, en cada llamada vamos desechando la cabeza, pero vamos vamos aplicando la cabeza a la función y vamos construyendo la lista con el constructor recursivo 2 veces 2 puntos. Pero llega un momento en que t sea vacío y por lo tanto se va a devolver la vacía, y la construcción final va a ser 2 veces 2 puntos y la lista vacía. Entonces, como veis aquí, es idénticamente esto. La construcción va a ser esta, es decir, f de h1, construcción con f de h2, construcción con f de h3, construcción con lo que sea, hasta construcción de f de hn, y en la siguiente llamada recursiva lo que va a ocurrir es que se va a llamar con t vacío y luego se va a devolver la lista vacía. Luego se va a generar esta lista, que en definitiva no es ni más ni menos que la lista f de h1 hasta f de hn. Simplemente es esta construcción y es simplemente esta función. Entonces, no tiene más explicación, ya hemos visto en muchos ejemplos con esta técnica de recursividad, hemos visto su ejecución, así que no hay ningún problema. Entonces vamos a pegarlo. Bueno, otra vez el reg,
vamos a pegarlo como he dicho. Y aquí tenemos esta función. Como veis, es una función que coge un alfa y devuelve un beta, es decir, una función que coge un argumento y nos devuelve evidentemente un valor, pero el tipo no está especificado evidentemente. Entonces, ¿qué va a coger la función también? Pues un alfa list, y por último nos devuelve un beta list, es decir, los valores que va a retornar la función def aplicados a evidentemente los valores de la lista de entrada. Bien, entonces, por ejemplo, lista map, le pasamos a la función, por ejemplo, la función, una función que añada tutorialsnet a un string. Entonces, por ejemplo, fun x que me devuelve x con el string, vamos a poner aquí un espacio, tutorialsnet. Entonces, claro, esta función que coge un string y nos devuelve un string. Luego, la función que le pasamos es string. Luego, alpha list es string list y este beta list también es un string list. Entonces, la entrada tiene que ser una entrada de strings necesariamente y la salida pues también va a ser una salida de strings. Entonces, entrada de strings, pues, por ejemplo, hola y por ejemplo letra A mayúscula y el string, por ejemplo, tutorialsnet de nuevo. Entonces, ¿qué salida nos va a dar esta función? Esta función pues va a aplicar f a cada string de la lista, o sea, cada elemento de la lista. Entonces, esta función tiene una entrada x a la cual concatena a tutorialsnet. Entonces saldrá hola tutorialsnet como primer elemento de la lista de salida, luego a tutorialsnet y luego tutorialsnet. Entonces, aplicamos esto y como veis, hola tutorialsnet, a tutorialsnet y tutorialsnet. Pues eso es todo y en vídeos posteriores continuaremos con algún vídeo más, no demasiados más, sobre esas funciones del módulo de Camel, el módulo list. Y si os ha gustado podéis darle like al vídeo, agregarlo a favoritos y también podéis suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y hasta la próxima.